La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 26, verso 18: Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. La palabra del Señor nos muestra bastante datos curiosos acerca de el recorrido de la gente de Dios, del pueblo que Dios escogió, entre ellos Abraham. Pero quisiera comenzar hablando un poquito acerca de Israel y cómo Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos fueran el pueblo escogido por Dios, a quienes Dios liberó de la esclavitud de Egipto y los guió por el desierto. Lo triste del pueblo de Israel es que cuando nosotros vemos el rastro del pueblo de Israel, fue un rastro de muerte. La palabra del Señor nos narra en una ocasión donde llegaron a la tierra prometida, a las fronteras. Enviaron a 12 espías para que inspeccionaran la tierra por 40 días. Y la palabra del Señor dice que llegaron con las noticias después de los 40 días. La noticia de parte de 10 de los espías era que no podían tomar la tierra, que ellos eran demasiado pequeños, demasiado débiles comparados con la gente de aquella tierra. Pero habían dos personas, dos hombres de Dios también, Josué y Caleb, que dijeron: Dios está con nosotros, vamos a tomar esa tierra porque Dios nos las ha entregado. Y esto que hicieron los 10 espías desagradó a Dios. Y Dios dio una sentencia, un juicio para el pueblo de Israel. El juicio era que iban a recorrer 40 años en el desierto y sus cuerpos iban a quedar postrados en el desierto. La palabra del Señor también dice que Josué y Caleb, Dios les prometió que iban a entrar. Dios les dijo que iban a llegar hasta la tierra prometida, porque en ellos había un espíritu diferente, había un deseo genuino de servir a Dios. Creían el Dios que Moisés tenía y el Dios que ellos servían. La palabra del Señor nos narra de que toda esa generación de gente quedó postrada en el desierto, quedó tirada. La palabra del Señor también nos narra de que los hijos de ellos fueron los que entraron junto con Josué y Caleb hasta la tierra prometida. Qué triste ha de haber sido caminar por todo el lugar donde pasó el pueblo de Israel y ver solo tumbas. Tumbas donde todos ellos, todos los padres de esa generación murieron por incrédulos, por haber sido gente que tentaron a Dios en diferentes ocasiones, donde pedían carne, donde pedían pan, donde se quejaban de que habían salido de la tierra de Egipto y querían volver. Dios los dejó a ellos tirados en el desierto, murieron en ese lugar sin ver la tierra prometida. Durante 40 años esa generación se consumió en el desierto. Podemos entonces ver que atrás de ellos siempre había, o atrás de donde ellos caminaron siempre habían tumbas. A diferencia de este hombre de Dios del cual hemos leído, Abraham, la palabra del Señor dice que en todo su recorrido, desde la tierra de Ur, todo su recorrido, hasta ver cumplir parte de la promesa de Dios en su vida, lo que nosotros vemos que dejó como rastro este hombre de Dios fueron pozos y altares. La palabra del Señor nos narra que el altar tenía mucho simbolismo en cuanto a la relación con Dios, porque el altar, a pesar de que todavía la ley no había sido dada, pero se hacían sacrificios en los altares, sacrificios que comenzaron desde Abel, que los enseñó quizás Adán a sus hijos y luego fue pasando de generación en generación. También Abraham practicó la adoración a Dios, el sacrificio a Dios de animales, sobre todo de corderos. Entonces nosotros vemos que el altar representa en la palabra del Señor una comunión con Dios, algo que a Dios le agrada, siempre le ha agradado la comunión con sus hijos. Que nosotros hagamos sacrificios a Dios, mucho más en ese momento que era el sacrificio de un becerro, de un cordero, era el simbolismo de la muerte de Cristo, de la redención por todos nosotros. Donde quiera Abraham se movía, había un altar. Donde quiera él caminaba, había un altar. Donde quiera él extendía sus tiendas, había un altar, porque siempre fue un hombre que supo comunicarse con Dios. Además de eso, donde quiera que Abraham iba, habían pozos. Los pozos en el desierto son de suma importancia, porque los pozos era de donde se extraía el agua y era el elemento vital para que los animales pudieran comer, para regar los sembrados que hacían, para poder vivir. Si usted se fija el gran contraste
del rastro que dejó un pueblo entero y el rastro que dejó otro hombre, es bastante interesante ver cómo a Abraham nunca le faltó el alimento, la vida, donde quiera que iba, la provisión de Dios representada en un pozo, pero tampoco faltó un altar donde él se comunicaba con Dios donde quiera que estaba. Y eso era solamente una representación de la vida de Abraham. Pozos y altares. La palabra del Señor nos narra que después, cuando él murió, Isaac lo volvió a abrir. Isaac volvió a abrir aquellos pozos, les puso el mismo nombre que su padre Abraham les había puesto, porque los filisteos, después de que Abraham murió, los habían cegado, o sea que los habían cerrado de nuevo. Habían sellado aquellos pozos para que no volviera a haber agua en aquellos pozos, pero Isaac volvió a abrirlos. Esto es de mucha importancia, ya que nosotros como cristianos en la vida vamos dejando un rastro de provisión de Dios, de testimonios verdaderos, un rastro también de comunión con Dios en el trabajo, en la casa. Siempre hay un altar para Dios, siempre hay una alabanza en nuestros labios, siempre hay textos bíblicos en nuestra boca. Un rastro de un altar que está no físicamente quizás en una casa, o quizás algunos lo tengan, pero mayormente está en el corazón de nosotros. Y quien tiene el rastro de un altar en su vida se nota. Además de eso, podemos decir que en nuestra vida hay pozos. Siempre ha habido la provisión de Dios en nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra vida. Lo interesante también de esto es de que el hijo de Abraham fue quien lo volvió a abrir. El enemigo siempre va a querer quitar de la mente el recuerdo de un padre fiel a Dios, de una madre que fue fiel a Dios, pero eso es imposible. Todo hijo recordará y en el momento de angustia correrá hacia el mismo Dios que su padre corría, que su abuela corría, como el caso de Timoteo, o que su madre corría. Nosotros tenemos que entender que es un legado el que nosotros dejamos a través de la comunión con Dios y los testimonios de Dios en nuestra vida. Pozos y altares son los que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida. El rastro que dejó Abraham, a diferencia del rastro que dejó el pueblo de Israel por ser incrédulos. Amados hermanos, delante de nosotros tenemos una vida que recorrer y depende de nosotros el ejemplo que nosotros querramos dejar, no solamente para nuestros hijos, sino para todos aquellos que nos rodean y nos ven. Espero en el nombre del Señor que a través de este corto mensaje recapacitemos, reflexionemos y empecemos a dejar en nuestra vida y también a nuestro alrededor un rastro de pozos y altares, de comunión con Dios, de adoración a Dios, de sacrificio agradable a Dios, pero también de testimonios que podamos contar de un Dios proveedor, de un Dios que siempre estuvo ahí. Y le aseguro que el día de mañana sus hijos volverán a abrir esos pozos, volverán a contar esos testimonios de un Dios que proveyó en momento de necesidad y de escasez. Espero de que este corto mensaje les haya ayudado, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente.